Nuestro plan de investigación se centra en las flautas históricas y su repertorio. El presente proyecto hace foco en el tratado de Jacques Hotteterre, El arte de preludiar en la flauta travesera, la flauta dulce, el oboe y otros instrumentos, publicado en París en 1719. Nos limitamos a estudiar los preludios especialmente dedicados a la flauta travesera. Los mismos fueron analizados con herramientas de la retórica musical, puestos en contexto con el horizonte de sentido de su época y grabados con una flauta réplica de un original Hotteterre. Olá a todos! A minha contribuição para o projeto que envolve esse grande tratado de Jacques Hotteterre foi a de tecer algumas hipóteses sobre a recepção da obra em sua época. Hotteterre vinha de uma família de músicos que desde o século XVII servia à corte francesa. Embora ele também tocasse oboé e musette, foi como flautista que ele veio a integrar em 1717 o grupo muito seleto da música de câmara, o grupo que tocava diretamente para o rei. Hotteterre virou então um dos músicos mais bem-sucedidos e bem pagos da corte francesa. Vale lembrar que o traverso era um instrumento relativamente novo na época, e isso também deve ter contribuído para o seu destaque. Em 1711, Hotteterre ganhou o privilégio real para a publicação de suas obras. E essas obras têm cunho artístico ou didático. As obras artísticas incluem peças da sua própria autoria e também a transcrição de peças italianas. Já os livros didáticos incluem métodos para o traverso e para a musette e também o tratado sobre o improviso ou sobre o preludiar, como diz Hotteterre. É possível inferir qual tenha sido o público dessas obras a partir das informações que Hotteterre dá nos próprios prefácios e também a partir de algumas menções às suas publicações em revistas de época. Nesse material, fica claro que as obras didáticas de Hotteterre visavam a um público de amadores e autodidatas, e não a músicos profissionais. Já as coleções artísticas podem ser vistas como exemplos do tipo de música que o próprio Hotteterre tocava na Câmara Real. Mas também é possível supor que essas obras, quando publicadas, tivessem em vista o mesmo público de cortesãos, amadores, que conheciam e desejavam imitar o famoso flautista do rei. As publicações de Hotteterre também foram noticiadas em revistas da época, cujo público eram exatamente esses mesmos cortesãos. A gente percebe, então, que não só Hotteterre, mas também os próprios compradores das suas publicações eram gente que transitava nos ambientes de corte, regidos por esses ideais da galanterie. E nesse contexto galante, em que se prezava a graça, civilidade, polidez, a música era uma das artes dignas de serem aprendidas e cultivadas socialmente. Esse é, sem dúvida, o contexto em que deve ser considerada a produção de Hotteterre. A distância que nos separa de Hotteterre faz com que, de certo modo, mesmo flautistas profissionais de hoje assumam essa posição dos antigos amadores, pois não nos é dado conhecer totalmente o universo de sentido de suas obras. E sendo assim, L'Art de Préluder é uma obra super importante, porque nela o Hotteterre se deu ao trabalho de ensinar àqueles que não dominam a arte as regras do improviso no estilo do século XVIII francês. Para el proyecto de investigación sobre las flautas históricas y su repertorio, trabajé sobre dos autores llamados Lamy y Fenelon. Se trata de dos de las múltiples publicaciones que circulaban en Francia y que influyeron probablemente sobre la concepción musical de la época y que probablemente fueron conocidas por Hotteterre. Se trata de La retórica o el arte de hablar, escrita por Bernard Lamy,
y Diálogos sobre la elocuencia de François Fenelon, los dos de finales del siglo XVII. Los dos son libros muy diferentes entre sí, pero los dos tienen en común que son autores modernos, en la famosa querella del siglo XVII. Por su parte, el libro de Fenelón consta de 3 diálogos, en cada uno de los cuales refuta la función meramente ornamental de la elocuencia, defendiendo en cambio un uso comunicativo. De hecho, la retórica sería tan importante como la filosofía, y ya que el orador anima el discurso seco y descarnado del filósofo, dotándolo de vida y de belleza. De ese modo, la elocuencia puede demostrar, deleitar y también conmover. Luego, Lamy trata también un tema que es central para la concepción musical del siglo XVII, que es la relación entre lenguaje y pasiones. Y él sostiene que las figuras retóricas se parecen en la expresión de las pasiones, en cuanto ambas son maneras de hablar diferentes y alejadas del modo natural, el modo de hablar natural. Por lo tanto, comparten esos dos rasgos y las figuras retóricas serían una buena herramienta para expresar las pasiones. Y esto a su vez tiene un fin de sociabilidad, es decir, que gracias a la formación retórica, sostiene Lamy que el caballero educado podrá expresar sus pasiones, pero de una manera refinada, y evitando cualquier giro vulgar. Para concluir, diremos que el carácter moderno de ambos autores radica en que le asignan a la retórica una función comunicativa, además de animar y embellecer el discurso, y no una función meramente decorativa u ornamental. En el marco de esta investigación retórica sobre los préludes de Caprice, se planteó la posibilidad de investigar, en otras obras de similar carácter didáctico de la época, el tratamiento retórico de la música con texto, buscando obtener tanto información específica que se pudiera vincular con nuestro objeto de estudio, como general y de contexto. Una de las fuentes elegidas con este objetivo es el libro Traité de la méthode ou l'art de bien chanter de Bénigne de Pasilly, quien fue abate, compositor y profesor de canto en la corte de Luis XIV. Este texto fue publicado por primera vez en 1668 y consta de 3 ediciones subsecuentes en 1671, 1679 y 1681, todas en vida del compositor, que denotan la importancia y popularidad del mismo. El tratado constituye una fuente invaluable de información sobre las prácticas musicales asociadas al air de cour en la corte francesa durante la segunda mitad del siglo XVII. En el texto se pueden encontrar indicaciones sobre la pronunciación y extensión de las sílabas, sobre el uso de los ornamentos, agréments, y la interpretación musical de los mismos, y sobre los aspectos compositivos e interpretativos del tempo. Según Pasilly, existen piezas vocales basadas en melodías de danza de compás reglado, como son las gavottes, sarabande y minuet, y otras de compás libre, como las villanelles. Las piezas de compás reglado deben ser ejecutadas a tempo, pero algunas de ellas, que son sencillas compositivamente, deben ser embellecidas o ornamentadas en orden de volverlas más agradables, y dependiendo de la complejidad de los ornamentos, se debe ralentizar el tempo y se puede hasta romper el compás de la danza, ya que si bien están basadas en melodías de danza, no necesariamente están pensadas para ser danzadas. Pasilly advierte sobre la necesidad en estos casos de conservar el sentido de la proporción, ya que de otra manera parecerían piezas de compás libre en ejecución, como son los airs. Esta idea de que el ejecutante puede transformar una idea musical sencilla teniendo en cuenta su afecto y ornamentarla para embellecerla, supone un intérprete con capacidades compositivas, como el intérprete para el cual Hotteterre escribe l'art de prélude. Un intérprete que se espera improvise, es decir,
Componga en el momento una pieza musical breve. La perspectiva retórica del libro de Oteter se aprecia ya desde su título, El arte de preludiar, que nos recuerda al tratado de retórica más difundido en su época, El arte de hablar, de Bertrand Lamy. Rousseau, en el Diccionario de Música de 1768, nos aclara que el preludio es un fragmento de melodía, trait de chant, que pasa por las principales notas de la tonalidad para anunciarla, para verificar si el instrumento está afinado, etc. Si bien improvisados, encontramos también preludios que son movimientos elaborados, compuestos para servir de introducción a piezas de música de mayor envergadura, suites, sonatas, etc. La función del preludio es identificable con el exordio de la obra a la que precede. Debe preparar al oyente para lo que se va a escuchar posteriormente, llamar la atención y atrapar afectivamente, es decir, cumplir con todas las virtudes ciceronianas del exordio, attentum, docile et benevolum parare. Sin embargo, el preludio improvisado era el paradigma, ya que la espontaneidad y la invención sin escritura demostraban la valía del músico, generando asombro en los oyentes. Esta habilidad era considerada un arte admirable que no todos poseían. Leemos en el diccionario de Furetière de 1690, bajo la entrada Prelude, lo siguiente. Los grandes maestros a menudo componen improvisando preludios que valen más que las piezas estudiadas de otros. El tratado de Oteter enseña la manera de ejecutar estos preludios a los que denomina prélude de caprice. Aunque improvisados, el autor sostiene que no son producto del azar, sino que pueden fundarse en reglas y método. Dice Oteter, los preludios deben en efecto fundarse en una modulación muy regular. Las reglas, la memoria y la ejecución de estas piezas suponen un sustento retórico. Encontramos otro rasgo retórico en el concepto de canvas. El término está relacionado con la tapicería y el bordado. Se refiere a la trama de un tejido y por extensión a un esquema o marco. También se habla de la tela en blanco sobre la cual se pintará un cuadro. Oteter sostiene que cada prelude posee un canvas que resume las notas principales de la tonalidad, o un esquema sencillo basado en ella. Dice, en efecto, será suficiente saber colocar entre estas notas fragmentos melodiosos y variados, y se formarán así muchos preludios. El sistema nos remite a la oposición retórica de texto llano y texto con ornato. El verbo ornare significa también armarse. La elocutio le permite al orador armarse para hacer el discurso más efectivo. Del mismo modo, el intérprete, compositor, está pertrechado por su conocimiento del ars y su vocabulario memorizado para elevar al canvas a la categoría de preludio. La referencia a caracteres y afectos diferentes también involucra un enfoque retórico. Oteter presenta entre 2 y 4 preludios para cada una de las tonalidades involucradas. Podemos vincular los caracteres y afectos representados en ellos con los que tradicionalmente se asignaban a cada tonalidad.
El afecto tierno y alegre general del preludio se contrapone con la melancolía y el gesto de interrogación presentado en la sección confutativa. En el exordio se destaca el gesto de interrogatio, donde la quinta ascendente actúa como dominante para resolver luego sobre la tercera de la tonalidad. El cambás es re, mi, la, sol, fa sostenido. El movimiento melódico en anábasis prevalece. La narratio presenta diseños con ritmo puntillado donde se destacan la aparición de frecuentes por de bois ascendentes. La repercusión sobre el re nos presenta como figura retórica la anáfora y el salto de cuarta ascendente impone un carácter enérgico. La argumentatio presenta una propositio cuyo cambás es re, sol, la, si, y donde la anábasis se observa como gesto característico. En oposición, la confutatio observa una dirección melódica contraria. El gesto de reposo sobre el mi, sobreentendido como menor, en cuanto a modalidad, evoca el carácter melancólico e introspectivo de la pieza. La frase final confirma el afecto general del preludio. Tanto Charpentier como Mattheson describen a la tonalidad de si menor como melancólica. Este preludio es una clara muestra de esto, dejándonos observar ambos rasgos antitéticos de dicho afecto. Mientras que en el exordio vemos exaltado el lado saturnino, con los grandes saltos y la armonía patética sobre el pedal de tónica, en la narratio y la propositio observamos el lado depresivo con el uso de la figura de la catábasis y la interrogatio. La confutatio, por su lado, desprovista de un componente afectivo importante, es la encargada de resolver las tensiones generadas hasta ese momento. En el final del preludio se va a plantear un resumen y convivencia de los estados anímicos descriptos, el aspecto maniático encarnado por la tirata en anábasis de la confirmatio y el arpegio ascendente de la peroratio, la depresión que se percibe en el gran descenso melódico que da cierre a la ya mencionada confirmatio y el arpegio descendente del final. El exordio se inicia en anábasis y finaliza en interrogación. La narración es fuertemente asertiva, concluyendo con firmeza en la dominante. La proposición está señalada por motivos interrogativos repetidos que acumulan tensión hasta desembocar en la confutación, la cual comienza con una exclamación. Varios rasgos se oponen a los diseños predominantes hasta el momento. La exclamación, el nuevo diseño anguloso del motivo básico, sumado al efecto agitado de las semicorcheas en pares y la dirección hacia la dominante. La confutación resulta entonces de estas oposiciones.
más que de una antítesis afectiva, la cual no es tan marcada. La confirmación restablece la tonalidad principal, remite al comienzo de la narratio y del exordio. Las siguientes escalas descendentes desembocan en una estructura de polifonía oblicua para cadenciar elegantemente en mi mayor. La peroración une con escalas descendiendo y descendiendo, los dos finales sugeridos por la polifonía oblicua. El gesto amplio y ágil que esto implica son una síntesis del afecto del preludio. Para Charpentier, mi mayor resulta camorrero y vocinglero. A diferencia del primer preludio, en que se representaba lo heroico y majestuoso, este segundo preludio parece ironizar la temática. Podríamos imaginar un personaje algo fanfarrón tratando de deslumbrar con el relato de sus hazañas. Quizás el tópico del Miles Gloriosus. En el futuro cercano, planeamos publicar los resultados de la investigación acompañados por un álbum con los registros grabados. Por otra parte, el equipo proyecta una aplicación artística de la investigación con la realización de una instalación que involucre audio, imágenes y actuación. Agradecemos a todas y a todos por la atención prestada. Muchas gracias.